¿Por qué la Iglesia eliminó 14 libros de la Biblia? La verdad te va a impactar por completo. Imagina por un momento que la Biblia que tienes en casa está incompleta, que faltan páginas enteras de historia sagrada, enseñanzas profundas y revelaciones que podrían cambiar completamente tu comprensión de la fe. Esto no es una teoría conspirativa, es una realidad histórica documentada. Durante siglos la Biblia contenía 14 libros adicionales que hoy ya no aparecen en las versiones protestantes modernas. Estos textos, conocidos como los libros deuterocanónicos o apócrifos, fueron parte integral de las Escrituras durante más de 1000 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y qué secretos contenían que los hicieron tan controversiales? La respuesta a estas preguntas nos lleva a través de un fascinante viaje por la historia del cristianismo, lleno de decisiones políticas, debates teológicos y luchas de poder que definieron para siempre el rostro de la fe cristiana. Antes de adentrarnos en el porqué de su eliminación, es crucial entender qué libros estamos hablando. Los 14 libros deuterocanónicos incluían libros completos: Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Prira Macabeos, Dosos Macabeos, adiciones a libros existentes, adiciones a Esther, adiciones a Daniel, incluyendo Susana, Bel y el dragón, y la oración de Azarías, la oración de Manasés. Cada uno de estos textos contenía enseñanzas únicas, historias inspiradoras y perspectivas teológicas que enriquecían enormemente la comprensión bíblica. Por ejemplo, el libro de Tobías narraba una hermosa historia sobre el amor familiar y la intervención angelical. Judith contaba la valentía de una mujer que salvó a su pueblo. Los libros de Macabeos documentaban la heroica resistencia judía contra la opresión griega. Para entender por qué estos libros fueron eliminados, debemos trasladarnos al siglo XVI, una época de profundas transformaciones en el mundo cristiano. El año 1517 marcó el inicio de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero y otros reformadores no solo cuestionaron las prácticas de la Iglesia Católica, sino también la autoridad de ciertos textos bíblicos. Su argumento principal se basaba en el concepto de sola escritura, solo la escritura. Pero, ¿qué escrituras exactamente? Los reformadores decidieron adoptar el canon hebreo del Antiguo Testamento, que no incluía los libros deuterocanónicos. Su razonamiento era que estos libros no habían sido escritos originalmente en hebreo y por lo tanto no deberían considerarse parte de las escrituras inspiradas. La Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados ante este desafío. En 1546, durante el Concilio de Trento, tomó una decisión histórica que definiría el canon bíblico católico para siempre. En una sesión que duró varios días, los obispos y teólogos reunidos debatieron intensamente sobre qué libros debían considerarse canónicos. El resultado fue definitivo. La Iglesia Católica declaró oficialmente que los 14 libros deuterocanónicos eran parte integral de las Sagradas Escrituras. Cualquiera que negara su autoridad sería considerado anatema, excomulgado. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Los padres del concilio argumentaron que estos libros habían sido aceptados por la Iglesia durante más de 1000 años, citados por los padres de la Iglesia y utilizados en la liturgia. Para ellos, la tradición de la Iglesia tenía tanto peso como la Escritura misma. Los reformadores protestantes presentaron varios argumentos para justificar la eliminación de estos libros. Los libros deuterocanónicos fueron escritos principalmente en griego, no en hebreo. Los protestantes argumentaban que solo los libros escritos originalmente en hebreo podían considerarse auténticamente judíos y por lo tanto canónicos.
Sostenían que los judíos de Palestina nunca aceptaron estos libros como sagrados y que solo fueron incluidos en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, por los judíos de la diáspora. Algunos pasajes de estos libros contradecían doctrinas protestantes clave. Por ejemplo, 2 Macabeos 12:46 menciona oraciones y ofrendas por los muertos, lo cual apoyaba la doctrina católica del purgatorio. Sin embargo, la investigación histórica moderna ha demostrado que algunos de estos argumentos eran problemáticos. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, incluían fragmentos de varios libros deuterocanónicos, sugiriendo que al menos algunos judíos de Palestina los consideraban importantes. La eliminación de estos 14 libros no fue solo una cuestión académica. Estos textos contenían enseñanzas profundas y perspectivas únicas que enriquecían la fe cristiana. El libro de Eclesiástico, Sirásida, ofrecía consejos detallados sobre la vida diaria, las relaciones familiares, los negocios y la ética personal. Sus máximas sobre la amistad, la educación de los hijos y la conducta social proporcionaban una guía práctica para vivir una vida virtuosa. El libro de Tobías narraba cómo el arcángel Rafael, disfrazado como un compañero de viaje, guió y protegió al joven Tobías en su peligroso viaje. Esta historia reforzaba la creencia en la protección angelical y la providencia divina. Los libros de Macabeos documentaban la heroica lucha de los judíos contra la tiranía de Antíoco IV Epífanes, quien había intentado forzarlos a abandonar su fe. Estas historias inspiraron a innumerables cristianos a mantener su fe frente a la persecución. 2 Macabeos contenía pasajes que sugerían la eficacia de las oraciones y ofrendas por los muertos, una doctrina que se convirtió en piedra angular de las creencias católicas sobre el purgatorio. La eliminación de estos libros tuvo consecuencias profundas y duraderas en el cristianismo. La mayoría de las denominaciones protestantes adoptaron el canon de 66 libros, eliminando completamente los deuterocanónicos. Esto resultó en una comprensión diferente de temas como la oración por los muertos, el papel de las buenas obras en la salvación y la naturaleza de la sabiduría divina. Mantuvo los 73 libros, incluyendo los deuterocanónicos, y los utiliza regularmente en la liturgia. Muchas lecturas dominicales provienen de estos libros, especialmente durante los tiempos de Adviento y Cuaresma. Generalmente aceptan un número aún mayor de libros, incluyendo no solo los deuterocanónicos, sino también otros textos como 3 y 4 Macabeos y el Salmo 151. Adoptó una posición intermedia, incluyendo los deuterocanónicos en algunas ediciones de sus Biblias, pero considerándolos útiles para la edificación sin ser necesarios para la doctrina. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 arrojó nueva luz sobre esta controversia. Entre los más de 900 documentos encontrados en las cuevas de Qumrán, se hallaron fragmentos de varios libros deuterocanónicos, incluyendo Tobías, Sirásida y la Carta de Jeremías. Este hallazgo desafió la afirmación protestante de que estos libros nunca fueron aceptados por los judíos palestinos. Los esenios de Qumrán, una secta judía que vivió cerca del tiempo de Jesús, claramente valoraba estos textos lo suficiente como para copiarlos y preservarlos. Además, el hecho de que Jesús y los apóstoles citaran frecuentemente de la Septuaginta, que incluía los deuterocanónicos, sugiere que estos libros eran parte del contexto bíblico del Nuevo Testamento. La eliminación de los libros deuterocanónicos tuvo implicaciones teológicas significativas. Sin 2 Macabeos 12:46, los protestantes perdieron uno de los principales textos del Antiguo Testamento que apoyaba la oración por los muertos y, por extensión, la existencia del purgatorio.
Varios pasajes en los deuterocanónicos enfatizaban la importancia de las buenas obras y la caridad. Su eliminación facilitó el énfasis protestante en la salvación solo por la fe. La pérdida de eclesiástico y sabiduría privó a los cristianos protestantes de una tradición de literatura sapiencial que conectaba directamente la fe con la vida diaria. Las historias heroicas de Judith y los Macabeos proporcionaban ejemplos poderosos de fe activa frente a la opresión, modelos que fueron especialmente relevantes durante períodos de persecución cristiana. Los eruditos bíblicos modernos han desarrollado una comprensión más matizada de esta controversia. Muchos reconocen que la formación del canon bíblico fue un proceso histórico complejo, no una decisión divina, instantánea. Los estudios modernos han demostrado que el canon judío no estaba completamente fijado en el tiempo de Jesús. Diferentes comunidades judías tenían diferentes colecciones de libros sagrados. Los eruditos han reconocido el valor literario y espiritual de los deuterocanónicos, independientemente de su estatus canónico. Muchas traducciones modernas incluyen estos libros en secciones separadas. El movimiento ecuménico moderno ha llevado a un mayor aprecio mutuo entre las diferentes tradiciones cristianas, incluyendo sus diferentes cánones bíblicos. Es imposible entender completamente la eliminación de estos libros sin considerar el contexto político de la época. La Reforma Protestante no fue solo un movimiento religioso, fue también una revolución política y social. Los reformadores estaban decididos a desafiar la autoridad papal en todos los frentes posibles. Rechazar libros que la Iglesia Católica consideraba sagrados era una forma poderosa de hacer esta declaración. Muchos príncipes alemanes vieron en la Reforma una oportunidad para afirmar su independencia de Roma. Adoptar un canon bíblico diferente era una forma de expresar esta independencia. Las enseñanzas de algunos deuterocanónicos sobre la caridad y la justicia social podían ser inconvenientes para los nuevos poderes políticos que estaban emergiendo. Hoy en día, diferentes traducciones de la Biblia manejan los deuterocanónicos de maneras diferentes. Siempre incluyen los 14 libros como parte integral del texto bíblico. Generalmente los omiten por completo, aunque algunas ediciones académicas los incluyen en una sección separada llamada apócrifos. Incluyen no solo los deuterocanónicos, sino también libros adicionales como 3 Esdras, 3 y 4 Macabeos y otros. Algunas traducciones modernas intentan servir a múltiples denominaciones, incluyendo los deuterocanónicos, pero marcándolos claramente como tales. La presencia o ausencia de estos libros ha tenido un impacto profundo en la cultura occidental. Muchas obras maestras del arte occidental se basaron en historias de los deuterocanónicos. Las pinturas de Judith decapitando a Holofernes, por ejemplo, son innumerables en los museos europeos. Compositores como Händel crearon oratorios basados en estas historias. Su Judas Macabeo sigue siendo una obra popular en el repertorio coral. Los textos sapienciales de Eclesiástico y Sabiduría influyeron en el desarrollo de la ética cristiana occidental durante siglos. Muchas oraciones y textos litúrgicos tradicionales citan estos libros, creando una discontinuidad cultural cuando fueron eliminados. Es importante notar que la eliminación de estos libros no fue unánime ni inmediata, incluso dentro del protestantismo. Aunque Lutero cuestionó la autoridad de los deuterocanónicos, inicialmente los incluyó en su traducción alemana, marcándolos como útiles y buenos para leer. Los 39 artículos anglicanos, 1563, declararon que estos libros podían leerse para instrucción de modales, aunque no para establecer doctrina.
Muchos eruditos protestantes posteriores expresaron dudas sobre la sabiduría de eliminar completamente estos libros, reconociendo su valor histórico y espiritual. Incluso hoy, la cuestión de los libros deuterocanónicos sigue siendo tema de debate. Algunos grupos cristianos han abogado por la reinclusión de estos libros en las Biblias protestantes, al menos como literatura complementaria. Los académicos continúan estudiando estos textos y su relación con el resto de la Biblia, a menudo llegando a conclusiones que desafían las divisiones denominacionales tradicionales. Las conversaciones ecuménicas frecuentemente tocan este tema, explorando si las diferencias canónicas deben seguir siendo barreras para la unidad cristiana. La historia de los libros deuterocanónicos ofrece varias lecciones importantes para los cristianos modernos. Las decisiones teológicas nunca ocurren en el vacío. Siempre están influenciadas por factores políticos, culturales y sociales. El canon bíblico no cayó del cielo completamente formado. Fue el resultado de un proceso histórico complejo que involucró decisiones humanas. Las diferentes tradiciones cristianas pueden enriquecerse mutuamente, incluso cuando difieren en asuntos importantes como el canon bíblico. Ninguna tradición cristiana tiene el monopolio completo de la verdad. Todas pueden beneficiarse del diálogo y el intercambio. Entonces, ¿por qué la Iglesia eliminó estos 14 libros de la Biblia? La respuesta no es simple ni unidimensional. Fue el resultado de una compleja interacción de factores teológicos, políticos, históricos y culturales que se desarrollaron durante siglos. Los reformadores protestantes tenían razones sinceras para cuestionar estos libros, basadas en sus principios de sola escritura y su deseo de volver a las fuentes más antiguas de la fe. Sin embargo, sus decisiones también estuvieron influenciadas por el contexto político de su tiempo y su deseo de diferenciarse de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por su parte, tenía siglos de tradición que apoyaban estos libros, así como consideraciones teológicas que los hacían valiosos para su comprensión de la fe. La verdad es que ambos lados tenían puntos válidos, y la controversia revela tanto las fortalezas como las limitaciones de las diferentes aproximaciones a la autoridad religiosa. Lo que es innegable es que la eliminación de estos libros cambió fundamentalmente la forma en que muchos cristianos entienden su fe, privándolos de una rica tradición de sabiduría, historia y espiritualidad. Hoy, en una era de mayor diálogo interconfesional y erudición bíblica avanzada, quizás es tiempo de reconsiderar estas divisiones históricas. No necesariamente para cambiar los cánones establecidos, sino para apreciar la riqueza completa de la herencia cristiana primitiva y entender mejor las raíces de nuestras diferencias. La historia de estos 14 libros perdidos nos recuerda que es más rica, más compleja y más fascinante de lo que a menudo reconocemos. Nos invita a explorar con mayor profundidad las tradiciones que hemos heredado y a mantener nuestras mentes y corazones abiertos a la plenitud de la revelación divina, donde quiera que la encontremos. Al final, la verdadera tragedia no es que diferentes tradiciones cristianas tengan diferentes libros en sus Biblias, sino que a menudo permitimos que estas diferencias nos dividan en lugar de inspirarnos a explorar juntos la infinita riqueza de nuestra fe compartida. Los 14 libros que se perdieron siguen estando disponibles para cualquiera que desee leerlos, estudiarlos y aprender de ellos. Quizás esa sea la lección más importante de todas, que la verdad de Dios es demasiado vasta para ser contenida completamente en cualquier canon, sin importar cuán sagrado lo consideremos. Si este video cambió tu perspectiva sobre la historia del cristianismo, necesito que hagas 3 cosas. Ahora mismo, dale
Like si aprendiste algo nuevo que no sabías antes. 2. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más revelaciones históricas como esta. 3. Comenta. ¿Cuál de estos 14 libros te gustaría que analice en profundidad en el próximo video? Bonus exclusivo. Si llegaste hasta aquí, eres parte del 5% que realmente busca la verdad. En los comentarios, escribe 14 libros y te daré acceso a una lista especial con recursos para leer estos textos completos, solo para los verdaderos buscadores de paz. La verdad. ¿Te gustó este contenido? Entonces vas a amar estos videos relacionados que preparé especialmente para ti. No olvides compartir este video con alguien que necesite conocer esta verdad histórica. Juntos podemos hacer que más personas descubran estos misterios ocultos del cristianismo. Nos vemos en el próximo video donde revelaré aún más secretos que han permanecido ocultos por siglos.